Voy a contarles algo que durante mucho tiempo evité contar porque hacerlo me obliga a ser exactamente el tipo de hombre que siempre dije que nunca sería. No vengo a justificarme, no vengo a pedirles que me entiendan ni que me perdonen. Vengo a contar la verdad de lo que hice durante 4 años. Con la misma honestidad con que se lo conté a mi esposa el día que ya no tuve opción de callarme más. Tenía 37 años cuando todo salió a la luz. Una noche de noviembre, en la cocina de la casa donde habíamos construido nuestra vida juntos, mi esposa Sara encontró un mensaje en mi teléfono. No fue dramático, no hubo gritos al principio, solo silencio. El tipo de silencio que es más pesado que cualquier grito porque en él caben todas las preguntas al mismo tiempo. Ella me miró. Yo la miré, y en ese momento los dos supimos que lo que pasara después iba a dividir nuestra vida en dos partes. Lo que fue antes y lo que vendría después, lo cuento al final. Primero necesitan entender cómo llegué hasta ahí, y para entender eso necesitan conocer al hombre que era antes de que todo empezara. Mi nombre es Daniel, crecí en Houston en una familia de clase media trabajadora, el mayor de 3 hermanos. Mi papá trabajó 30 años en la misma empresa de manufactura. Mi mamá fue maestra de primaria durante 22 años. Eran personas de palabra, de compromiso, de esas que cuando dicen algo lo cumplen sin necesidad de repetirlo. Crecí con esos valores, o al menos eso es lo que yo creía. Estudié administración de empresas, encontré trabajo en una firma de consultoría en Miami. Y a los 28 años conocí a Sara en una conferencia de trabajo. Ella era directora de operaciones en una empresa de tecnología. Inteligente, directa, con ese tipo de sentido del humor que a veces incomoda porque siempre da en el punto exacto. Nos casamos 2 años después. A los 31 tuvimos a nuestro primer hijo, Lucas. A los 33, a Emma. Teníamos una casa en un suburbio tranquilo al norte de Miami, 2 autos, un perro labrador que se llamaba Baste y que dormía en el cuarto de los niños. No les voy a decir que mi matrimonio era un desastre cuando empezó todo. No era verdad y sería la excusa más cómoda y más cobarde que podría usar. Sara y yo teníamos problemas normales de pareja. Comunicación que a veces fallaba, rutinas que se volvían pesadas, distancias que se formaban sin que ninguno de los dos las nombrara. Pero nada que no tuviera solución, nada que justificara lo que hice. Lo que hice no tuvo justificación. Eso lo entendí tarde. Muy tarde, Sara y yo nos queríamos. Pero hay diferentes formas de querer a alguien. Y una de ellas es quererlos como se quiere algo que ya está ahí, que ya es tuyo, que das por sentado que va a seguir estando. Esa es la forma más peligrosa de querer porque no requiere esfuerzo, y cuando algo no requiere esfuerzo, uno deja de ponerlo. Con los hijos, llegó lo que llega en casi todos los matrimonios. El centro de gravedad de todo se desplazó. Las conversaciones pasaron a ser sobre Lucas, sobre Emma, sobre la escuela, sobre el pediatra, sobre quién recoge a quién y cuándo. Las noches que antes eran nuestras pasaron a ser noches de caer dormidos antes de las 10 por puro agotamiento. Lo que yo sentía en esa época, aunque en ese momento no lo nombraba así, era invisibilidad. No que Sara me ignorara deliberadamente, sino que la dinámica que teníamos me había convertido en una función más dentro de la casa. El que paga, el que arregla, el que maneja. Y en algún momento esa sensación de invisibilidad se convirtió en la grieta por donde entró todo lo demás. Hoy sé que lo que debía haber hecho era hablar con Sara. Decirle lo que sentía, ir a terapia de pareja, que era algo que ella había sugerido más de una vez y que yo había postergado con excusas. No lo hice, y un viernes de octubre, en un evento corporativo en Downtown Miami, conocí a Valeria. Valeria trabajaba en relaciones públicas para una agencia que era cliente de mi firma. Esa noche en el evento hubo una conversación larga en la barra en la que los dos dijimos cosas que hacía tiempo no decíamos a nadie. Ella tenía 32 años. Había terminado una relación larga hacía unos meses. Era de esas personas que escuchan de verdad, que hacen preguntas que van al fondo. Esa noche hablamos de trabajo, de familia, de lo que uno esperaba de la vida a cierta edad. En ningún momento pasó nada físico. Nos despedimos con un apretón de manos normal. Pero al llegar a casa esa noche me di cuenta de algo que me incomodó. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación así con nadie. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba cómo estaba y esperaba una respuesta de verdad. Nos escribimos por primera vez una semana después. El primer encuentro a solas fue un almuerzo que en realidad no era de trabajo. Al salir, nos dimos un beso. Ese fue el momento en que debía haber parado. No lo hice. Los primeros meses tienen una lógica propia. Uno se construye una narrativa que hace todo más soportable, que es algo temporal, que nadie se va a lastimar porque nadie lo va a saber. Mentiras. Todas mentiras. Pero en ese momento funcionan. Aprendí a limpiar el historial del teléfono.
Aprendí a inventar reuniones de trabajo. Aprendí a llegar a casa con la suficiente normalidad como para que nada pareciera diferente. Esa capacidad de adaptación es una de las cosas que más me avergüenza. No porque sea sorprendente que un ser humano sea capaz de mentir sostenidamente, sino porque la facilidad con que lo hice me mostró que la persona que yo creía ser y la persona que realmente era tenían una distancia mayor de lo que había querido ver. Sara no sospechó en esos primeros meses. Yo interpretaba eso como evidencia de que era bueno ocultando las cosas. Hoy lo interpreto de otra forma. Sara confiaba en mí completamente, y yo usé esa confianza como un escudo. Lucas tenía 4 años en esa época. Emma tenía 2. Recuerdo haberlos bañado una noche y haberme quedado mirándolos dormir con toda la ternura que uno siente por sus hijos y al mismo tiempo con la conciencia de lo que estaba haciendo, y no haber sentido suficiente contradicción como para parar. Eso es lo que más me cuesta perdonarme. Alrededor del 8º mes, Valeria me dijo que se había enamorado de mí. Me miró a los ojos y esperó que yo dijera algo. Lo que debía haber dicho era que tenía que terminar. Lo que dije fue que yo también la quería. No voy a excusarme diciendo que no era cierto. Era cierto. Querer a 2 personas al mismo tiempo es completamente posible. Y precisamente por eso es tan destructivo, porque le da a uno la ilusión de que hay una forma de sostener las 2 cosas sin que ninguna destruya a la otra. No hay esa forma, no existe, pero tardé más de 3 años en terminar de entenderlo. A partir de ese momento, la relación con Valeria dejó de ser algo que yo podía minimizar mentalmente. Era una relación en toda la extensión de la palabra. Y mientras eso ocurría, Sara seguía en casa, con los niños, construyendo lo que creía que era nuestra vida compartida, sin saber nada. 4 años de doble vida tienen una arquitectura, no es caos, es estructura. Horarios, rutinas, sistemas de comunicación, versiones de uno mismo para cada contexto. Con Sara teníamos una rutina familiar que yo protegía con cuidado porque era la coartada de mi vida normal. Yo estaba presente físicamente en todo, y esa presencia me permitía seguir diciéndome que era un buen padre y un buen esposo, porque confundía la presencia con la honestidad. Con Valeria teníamos otra rutina en los espacios que yo tallaba dentro de la semana, martes y jueves en las tardes, algunos viajes de trabajo que no eran solo de trabajo. Lo que nadie habla es el costo físico de vivir así. 4 años de sueño fragmentado, 4 años de despertar a las 3 de la mañana con la mente corriendo, 4 años de estar en un lugar pensando en el otro. La ironía es que nadie a mi alrededor lo notó. Sara preguntó varias veces si estaba bien. Yo decía que era el estrés del trabajo. Ella lo aceptaba porque confiar en mí era lo natural para ella. Esa confianza era lo que más me pesaba, y al mismo tiempo, lo que más usaba para seguir. Esta es la parte más difícil de contar. Lucas tenía 8 años cuando todo salió a la luz. Emma tenía 6. Ellos no sabían nada, pero yo sí sabía que cada día que pasaba era un día en que le estaba mintiendo a mis hijos sobre quién era su padre. Los hijos no ven las mentiras mientras son pequeños, pero las sienten, las absorben, las guardan en algún lugar que después aparece de formas que ninguno puede predecir. Hubo una tarde, un domingo, que Lucas me preguntó si yo era feliz. Estábamos en el jardín con Baste. Me hizo esa pregunta mirándome con una seriedad que no correspondía a su edad. Le dije que sí, que era muy feliz, que tenía todo lo que un hombre podía querer. Esa respuesta también fue una mentira. A veces pienso en esa tarde y me pregunto qué registró su cerebro de 8 años sin poder nombrarlo. Sección 9. Las grietas, 29 minutos y 30 segundos. La doble vida empezó a romperse desde 2 frentes simultáneos. El primero fue Valeria. Después de 3 años, me dijo que necesitaba saber si yo tenía alguna intención real de cambiar las cosas. Le dije que necesitaba tiempo. Todas las frases que uno dice cuando no tiene el valor de decir la verdad. El segundo frente fue Sara. No sé exactamente cuándo empezó a sospechar, pero en los últimos meses hubo cambios en ella que yo noté y que elegí no preguntar. Una distancia nueva, preguntas sobre mi trabajo con un detalle específico inusual. En retrospectiva, creo que Sara supo antes de saber. En lugar de preguntarle qué pasaba, yo seguí administrando mis mentiras como si nada hubiera cambiado. La noche del 11 de noviembre, Sara se quedó dormida en el sofá. Mi teléfono estaba en la mesa de centro. Sonó una notificación. Ella lo tomó.
No era el teléfono secundario, era mi teléfono principal y Valeria me había mandado un mensaje desde un número nuevo. No era comprometedor en el texto, pero el tono era inconfundible. Sara lo leyó. Me miró con una expresión que no era rabia todavía. Era reconocimiento. Me preguntó quién era. Le dije que era una colega. Sara fue a la cocina, puso el teléfono sobre la mesa y se sentó. Me dijo: Daniel, si me dices la verdad ahora, podemos hablar. Si me sigues mintiendo, me voy esta noche y no vuelvo. Le dije la verdad, pero lo que vino después no fue lo que Sara esperaba, porque cuando terminé de contarlo todo, me di cuenta de que no podía decirle que iba a terminar, que no podía prometerle que lo que tenía con Valeria simplemente iba a desaparecer. Sara lo vio en mi cara antes de que yo lo dijera. Me preguntó si la quería ella, y yo tardé demasiado en responder. Ese silencio fue la respuesta más honesta y más cruel que le pude dar. Sara fue al cuarto, cerró la puerta y no volvió a salir esa noche. A las 6 de la mañana, antes de que los niños se despertaran, agarré una maleta con lo que cabía y me fui a donde Valeria esa misma mañana. No hubo alivio, no hubo sensación de haber tomado la decisión correcta. Hubo un estado entre el aturdimiento y la certeza de que lo que acababa de hacer era irreversible. Lo que había dejado atrás era esto: Sara, sola en esa casa, con Lucas de 8 años y Emma de 6, despertándose a las 7 de la mañana sin saber todavía que su papá no estaba. Sara les dijo esa mañana que papá había tenido que salir de viaje de emergencia. Les hizo el desayuno, los llevó a la escuela. Cuando cerró la puerta del auto y se quedó sola, se derrumbó en el estacionamiento durante 20 minutos antes de poder manejar. No estaba ahí para verlo, pero ese detalle no me ha abandonado. Sara no tenía familia en Miami. Había llegado a esa ciudad por mí, por la vida que habíamos construido ahí. De un día para otro, se encontró sola en una casa con 2 niños pequeños, sin saber bien cómo se iba a parar de eso. Yo en ese momento estaba a 40 minutos de distancia con la persona que había elegido. Todo lo demás es contexto. Esto es el daño real. En los meses que siguieron, Sara enfrentó cosas que ninguna persona debería tener que enfrentar sola. Los niños necesitaban una explicación. Sara tuvo que encontrar las palabras para decirles a un niño de 8 años y a una niña de 6 que papá ya no iba a vivir con ellos. Los gastos de la casa seguían. Sara tuvo que renegociar con el banco, cambiar a los niños de escuela porque la que tenían era demasiado cara para uno solo, vender a Baste porque ya no podía manejarlo todo a la vez. Lucas me contó eso meses después con la naturalidad de los niños, como un hecho más. Vendimos a Baste porque mamá estaba muy ocupada. Sara empezó terapia. Tuvo que pedir ayuda económica a su familia por primera vez en su vida adulta. Dejó de salir con las amistades en común porque cada reunión era un recordatorio de una vida que ya no existía. Me enteré de todo eso de forma fragmentada. Sara no me habló directamente durante casi un año. Cuando lo hizo fue por el divorcio, en un tono completamente neutro y completamente correcto. El tono de alguien que ha decidido no gastar ninguna energía emocional en la persona que la lastimó. Ese tono me llegó más hondo que cualquier reproche que me hubiera podido hacer. Viví con Valeria durante 11 meses. Lo que había entre nosotros era real. Nos queríamos. Había una complicidad que se había construido durante 4 años. Pero hay algo que nadie te dice sobre las relaciones que nacen de una infidelidad. Traen consigo el peso de su propio origen. Valeria sabía lo que yo era capaz de hacer. Lo sabía porque lo había visto. Y aunque nunca lo dijo directamente, yo lo sentía cuando yo llegaba tarde y ella me miraba con una pregunta que no formulaba. La confianza que se construye sobre la traición de otro nunca es completamente firme, porque en el fondo los dos saben la respuesta a la pregunta que ninguno hace. Si lo hizo una vez, ¿qué garantiza que no lo vuelva a hacer? A los 11 meses, Valeria me dijo que necesitaba tiempo. Un mes después me dijo que era mejor que siguiéramos cada uno por su lado. Me quedé solo en un departamento, con el silencio de alguien que tomó todas las decisiones equivocadas y que al final no se quedó con nada de lo que creyó que estaba eligiendo. Han pasado 2 años. Desde esa noche en la cocina, Sara rehizo su vida de una forma que no merecía tener que rehacer. Consiguió un trabajo mejor, se mudó a una ciudad más cercana a su familia y está mejor. Eso me alegra con una mezcla de alivio y vergüenza que no sé equilibrar. Lucas tiene 10 años, Emma tiene 8. Los veo una vez al mes. Emma me preguntó por qué yo vivía tan lejos. Le dije que a veces los adultos toman decisiones que cambian muchas cosas. Me dijo que no le gustaba cuando los adultos tomaban esas decisiones. Tenía razón. Yo vivo solo en un departamento en una ciudad nueva. Lo que no tengo son las mañanas con los niños, ni el perro que se llamaba Baste, ni la vida que construí durante 7 años y que destruí en 4. Cuento esto porque hay consecuencias reales en cada decisión, y la mía fue elegir mal en cada bifurcación del camino.
Esta fue la historia completa, sin partes suavizadas, sin excusas, sin la versión en que yo salgo bien porque esa versión no existe. Las decisiones no se toman en el momento grande, se toman en los momentos pequeños que nadie ve. En la primera conversación que uno decide no tener con su pareja, en el primer mensaje que uno responde. En cada uno de esos momentos, yo tomé la decisión equivocada. Sara se merece que su nombre en esta historia esté asociado a alguien que fue traicionado y que salió adelante de todas formas. Lucas y Emma se merecen que, cuando algún día escuchen esto, entiendan que lo que pasó no tuvo nada que ver con ellos. Y yo me merezco vivir con lo que elegí. Eso también es parte de la historia. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima.